Les damos la bienvenida al podcast 191 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran @Gumba Víctor y me acompaña. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Hoy, precisamente, César nos va a hablar de un juego que es de esos que el nombre hace parte de la cultura general de los videojuegos, sobre todo del tema del terror en su momento, pero en su versión remasterizada. ¿De qué juego vamos a hablar hoy, César? Vamos a hablar de Alan Wake Remastered y antes de empezar los voy a dejar escuchando una canción que se llama Water Pressure de la banda sonora del mismo título. Recuerden que todos nuestros podcasts los encuentran en su gestor favorito. Los invitamos sobre todo a Spotify. Si pueden entrar allí, suscribirse, dejar comentarios, seguirnos, poner corazoncitos, lo que les deje hacer su gestor de podcast, se los agradecemos un montón. Y nuestra página www.cronicasgumba.com, en donde encuentran, aparte de los podcasts, reseñas escritas de juegos retro. Hoy vamos a hablar de Alan Wake. Entiendo yo que pues, primero, es el nombre del protagonista. Y es un juego de acción y aventura, pero que tiene mezclado terror. Y la oportunidad que tenemos de traerlo es porque la secuela de un juego que se lanzó originalmente hace bastante tiempo está saliendo a finales del 2023. Sí, correcto. Excepto la parte del terror y ya les voy a explicar por qué. Efectivamente, este es un juego de acción y aventura en tercera persona. Fue desarrollado originalmente por Remedy Entertainment y publicado por Microsoft Game Studios de forma exclusiva para la Xbox 360. Eso fue en mayo del 2010. Y lanzaron posteriormente una versión para PC en febrero del 2012. Esta edición, que es la versión remasterizada, fue una colaboración entre Remedy Entertainment y D3T, que fue publicada por Epic como parte de un trato que hicieron con la compañía para publicar dos juegos de la misma, que son este y la secuela Alan Wake 2. ¿Cuándo salió al mercado? Pues esto salió en dos tandas. Para PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 y PS5 salió el 5 de octubre del 2021 y para Nintendo Switch salió el 20 de octubre del 2022. ¿De qué les voy a hablar en esta oportunidad? Para empezar, pues primero quedan cordialmente invitados a escuchar el podcast número 78, tercera parte, de marzo del 2020, cuando reseñamos Control, otro juego de la misma compañía. En esa oportunidad, Víctor les contó precisamente la historia de Ujú. Remedy Entertainment, así que yo en esta oportunidad les voy a hablar un poquitico sobre D3T y cómo apoyaron esta remasterización. Y que se supone que hicieron ahí unos ajustes para que el sitio, el mundo en donde está ambientado ese juego de control y este mundo de Alan Wake y de Alan Wake 2 es el mismo. De alguna forma están de alguna Es un forma universo conectados. compartido, Ujú. es el mismo mundo, pero pues están contando dos historias aparte. Bueno, la historia de esto empieza en marzo del 2020, cuando Games anunció que había firmado un contrato para publicar dos juegos de Remedy, ambos de la misma franquicia, y lo único que anunciaron en ese momento es que uno iba a ser un proyecto grande, triple A, que ya estaba en preproducción, ese terminó siendo Alan Wake 2, y uno de menor escala que en ese momento, en marzo del 2020, no había empezado su desarrollo. Ese mismo año empezaron a trabajar la remasterización, pero para no desviar demasiados miembros del equipo de producción de la secuela, lo que hizo Remedy fue buscar el apoyo de D3T. Ahora, ¿quiénes son ellos? Esto es una empresa inglesa que fue fundada en 2011 por Jamie Campbell y Stephen Powell.
Su especialidad es realizar trabajo por contrato para otras empresas y nunca han producido un juego propio, pero manejan como 3 tipos de soporte que dan. Empezaron inicialmente haciendo versiones de juegos para otras plataformas, es decir, ports. En 2015 hicieron su segundo tipo digamos, de trabajo conjunto, que son colaboraciones. En estos casos, en las colaboraciones, lo que hacen es que prestan temporalmente ingenieros, programadores o artistas lo que necesiten para apoyar proyectos mucho más grandes que no son de ellos. Entonces, por ejemplo, ellos prestaron 3 programadores para Witcher 3, eh, prestaron un equipo también para Mafia Definitive Edition, también colaboraron con el desarrollo de Marvel's Guardian of the Galaxy y por último, en 2018 o desde 2018 también empezaron a incursionar en la creación de remasterizaciones. Entonces, dentro de esa rama en la que también trabajan, han hecho versiones remasterizadas de Shenmue 1 y 2, de Mafia 2 y de Alan Wake. Ellos en 2017 fueron comprados por K-World Studios, una empresa irlandesa que presta servicios de asistencia a la industria de los videojuegos en diferentes áreas, y es una empresa de esas enormes de las que uno casi nunca escucha hablar, porque se dedican a eso, a prestar servicios, a trabajar por contrato. Estuve averiguando y en el momento en el que estamos grabando este podcast, o por lo menos en el último reporte, tienen casi 12.000 empleados distribuidos en como 50 estudios diferentes que hacen más o menos este tipo de trabajo. Cuando salieron las personas de Remedy y las personas de D3T a mirar cómo iban a aproximarse a este desarrollo, lo que dijeron es que, bueno, algunas de las decisiones que vamos a usar es que primero, el remaster no va a tocar ni la jugabilidad ni la historia. Y solamente nos vamos a concentrar en el aspecto visual. Pero adicionalmente no vamos a cambiar el motor gráfico. Vamos a utilizar el motor gráfico Northlight que utiliza Remedy Entertainment con lo que tenga en ese momento. Es decir, vamos a arrancar con el código básico que tenemos y con eso es lo que vamos a remasterizar. Vamos a arreglar todo lo que sea visual, pero todo lo demás lo vamos a dejar quietico. Y esa fue como la decisión creativa que tomaron la gente de Remedy y por eso se apoyaron en esta empresa de 3T. Hasta ahí les tengo acerca de desarrollo y de los involucrados. Listo. Cuando yo hablo de terror es porque yo no he jugado Alan Wake, yo jugué Control, lo disfruté un montón, lo vi desde el principio como un juego más enfocado en este tema paranormal. Y usted me corregía un poquito lo del terror porque la historia de qué trata. Yo entiendo que esto de pronto es un tipo por allá en un pueblo y no sé por qué lo alineé con Silent Hill y dije, de pronto después voy a dejar que César me hable del juego a ver si me animo a jugarlo. Sí, ese tema del terror se refleja un poquito, o se refleja incluso más en la jugabilidad que en el tema de la historia, porque la historia es más como de suspenso, como un misterio. Está más pensada como si de pronto ustedes leen algún libro de Stephen King o de pronto una de esas películas en las que hay un escritor que está metido en la nada y como que si hay misterio y tensión, pero terror, lo que se dice terror, la verdad nunca el juego llega uno a tratar de asustarlo de forma, digamos que ese no es el objetivo ni de la historia ni del juego como tal. Empezamos en medio de una pesadilla que a la vez nos sirve como tutorial. Según nos cuenta el mismo protagonista, es un sueño recurrente que él tiene. Cuando nos despertamos, después de ese tutorial rápido, estamos con nuestra esposa, que se llama Alice, y estamos llegando a un pueblito en medio de las montañas, ubicado en el noroeste de los Estados Unidos. En teoría estamos de vacaciones, estamos buscando un respiro porque después de sufrir casi 2 años de bloqueo del escritor, estamos tratando como de reiniciar nuestra carrera de alguna manera. Alan Wake, que es el protagonista, es un exitoso escritor de novelas policíacas. Lleva
7 años en los que escribió 6 novelas que son bestsellers, y en la última novela decidió como acabar con esa saga y quería escribir algo nuevo, algo diferente, pero hasta el momento no ha logrado conseguir una buena idea. Por eso es que van con la esposa a ese pueblito en medio de las montañas, olvidado por todo el mundo. Pero apenas llegan al pueblo empiezan a sucederles cosas que podríamos llamar que tienden a un rumbo oscuro. Y es que la persona que les iba a dar las llaves de la cabaña no estaba disponible, y la dueña, una señora con un velito negro como si estuviera de luto, les entrega las llaves y les dice: miren, vayan a la cabaña de no sé qué, yo soy la dueña, allá es que se van a quedar ustedes. Pero apenas arrancamos en el carro, vemos nosotros los jugadores que la persona que les iba a entregar las llaves sale del local y les dice que para dónde van, porque él tiene las llaves en la mano. O sea, nos estamos yendo para donde no es, aparentemente. Cuando llegamos a la cabaña, Alice nos revela que el verdadero motivo del viaje no es simplemente descansar, sino que ella quiere ayudarnos a superar nuestro bloqueo del escritor, que se contactó con un doctor que se especializa en un psicólogo que se especializa en ese tipo como de bloqueos, y nosotros lo que hacemos es que nos ponemos furiosos, nos salimos de la cabaña y luego la escuchamos a ella gritar. Inmediatamente nos devolvemos a buscarlas, y cuando vemos que ella cayó en el lago y que algo la está como arrastrando. Nosotros nos lanzamos detrás de ella y cuando despertamos estamos en nuestro carro, estrellados, con un golpe en la cabeza, y no recordamos nada de lo que pasó en los últimos días. Y a medida que vamos a irla buscando, empezamos a encontrar páginas de un manuscrito que en teoría nosotros escribimos, pero que la verdad no recordamos cuándo lo hicimos. Ese es como el gancho inicial. No les quiero adelantar mucho más, pero es eso, es como el misterio de: oiga, ¿qué pasó esa última semana? ¿Dónde está mi esposa? Y empiezan a revelarnos cosas, digamos que: oiga, es que esto no puede ser cierto porque, mire, esto es así, esto ha estado desde hace mucho tiempo. Oiga, ¿a usted qué le pasó? ¿Dónde estuvo la última semana? Todo ese tipo de cosas, y eso es como el tema del misterio, la tensión, el thriller que lo jala a uno a seguir jugando. Como tal, la historia del juego está estructurada como si fuera una serie de televisión con capítulos. Entonces son una cierta cantidad de capítulos, y al finalizar cada capítulo dice: final del episodio tal. Cuando iniciamos el siguiente nos hacen un resumen de lo que pasó en el episodio anterior. La historia nos la cuentan a través de animaciones con el motor del juego y también con videos pre-renderizados. Y la verdad, el misterio es muy muy interesante. Tiene muchos elementos sobrenaturales que son muy propios como de una novela de horror de Stephen King y cosas por el estilo, pero no están concentrados como en una amenaza o fantasmas o no sé, como tratar de asustarnos, sino como: oiga, enganchémoslo con el misterio, traigámoslo para acá, siga avanzando, le vamos a contar qué es lo que está desaparecido, quiénes son estas personas, qué fue lo que sucedió antes en el pueblo, etcétera, etcétera. Adicionalmente, vale la pena mencionar que esta edición remasterizada cuenta con los 2 contenidos descargables originales que se vendieron por aparte con el juego del 2010. Aquí vienen incluidos dentro del paquete como 2 capítulos, y se los menciono en particular porque esos 2 episodios, a pesar de que se pueden jugar desde el principio, son epílogos de la historia. O sea, van después del final. Entonces siempre es recomendable: pásense primero la historia principal y ahí sí empiezan con los 2 episodios adicionales, que uno se llama The Signal, la señal, y el siguiente se llama The Writer, el escritor, y se juegan en ese orden: historia principal, luego The Signal y luego The Writer. Pero a mí no me cuadra algo todavía, y es que en los trailers uno ve monstruos y esos no me salieron en la historia que usted me contó. Porque realmente no son monstruos, esos son unos enemigos que se llaman los poseídos,
y son personas cubiertas de la oscuridad. Ya, no hay más, no hay monstruos. Esa Bueno, fue la gran entonces, diferencia de lo que anunciaron con Alan Wake 2, porque en Alan Wake 2 el juego sí va a ser un survival horror. Este es un juego de acción y aventura con elementos menores de terror. ok, entonces cuénteme, ya sabiendo que es un juego de acción-aventura y que es un juego que viene bases jugables del 2010, ¿cómo juega esto uno y qué tal lo vio para los estándares actuales? Sí, mencionar entonces que efectivamente desde el que se sentaron a reajustar, a hacer esta remasterización, ambos Remedy y D3T decidieron que el aspecto que no iba a sufrir ningún cambio era lo de la jugabilidad, porque si ellos hacían ajustes a la jugabilidad podían crear un efecto bola de nieve en los que se tiraban absolutamente todo de ahí en adelante. Aquí entonces controlamos a Alan Wake desde una perspectiva de tercera persona, pero como el énfasis no es el horror, la perspectiva no está tan cerca del personaje como un juego, por ejemplo, como los Resident Evil modernos, que la ponen la cámara sobre el hombro, sino que lo hacen desde un poquito más atrás para poder ver un poco más del paisaje. Lo que hacemos es que buscamos cómo progresar por niveles que son bastante lineales, con algunos espacios semiabiertos, que son usualmente áreas boscosas del pueblo. Y mientras es de día, la cuestión es simplemente buscar la siguiente actividad. El juego le da a uno una tarea bastante sencilla, como vaya y abra una puerta, vaya y encienda una luz, vaya y haga esta cosa, suba unas escaleras, recoja un objeto, etcétera, etcétera. Y entonces uno va buscando la ruta para completar esa actividad. La cosa cambia un poquito cuando cae la noche. La mayor parte del juego es precisamente de noche y esencialmente tenemos los mismos objetivos generales. Vaya está tal lado, vaya active un switch, vaya y encienda ¿cómo se llama? Un motor, o vaya y active tal cosa, o vaya y desactive tal otra. Pero lo que sucede es que durante la noche sí hay enemigos. Estos enemigos, como les comentaba, se llaman los poseídos y son humanos cubiertos por la oscuridad. Así que tienen como un escudo que los hace invencibles. Y para poderles hacer daño, primero tenemos que quitarles las sombras que los acompañan y para eso utilizamos una linterna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la linterna les apuntamos y eso poco a poco les va consumiendo su escudo hasta que se lo quitamos por completo y ahí sí les podemos hacer daño. ¿Cuál es la diferencia? Si solamente les apuntamos con la linterna, el escudo baja muy lentamente. Pero si utilizamos el gatillo izquierdo, lo que hacemos es que levantamos la linterna como si les estuviéramos apuntando para dispararles. Y eso les consume el escudo mucho más rápido, pero también consume la batería de nuestra linterna. Entonces la idea es jugar con cuando le apuntamos directamente y cuando no, porque eso les permite cegarlos por un instante, ganar distancia. Cuando hay más de uno, tenemos que ir cambiando, le vamos apuntando a uno versus el otro. La linterna les podemos cambiar las baterías a la linterna y eso les recupera, pero no recupera completamente la linterna. Y si dejamos de apuntar directamente, la batería de la linterna se recarga automáticamente, lentamente, pero se recarga automáticamente. Después de que le bajamos todo el escudo, lo que podemos hacer es que les disparamos y para eso tenemos una limitada selección de armas. Realmente tenemos dos, una pistola y un arma secundaria que puede ser una escopeta o puede ser un rifle de cacería. Y a pesar de que son poquitas las armas que tenemos a nuestra disposición, la verdad las balas no son tan escasas. El juego es bastante generoso con la cantidad de balas que encontramos en el ambiente. Ahí yo tuve un problema porque yo inicialmente lo empecé a jugar como si fuera un juego de supervivencia, de horror y supervivencia. Entonces yo trataba de jugarlo ahorrando, tratar de gastar la menor cantidad posible de batería de la linterna, disparar la menor cantidad de veces. Y el mismo juego dice, no, usted lo que tiene que hacer es
ir avanzando, disparando, utilizando todos los recursos que le damos, porque los recursos no se le van a acabar. Entonces por eso también se siente raro. Hay una segunda arma, una tercera arma, que es como un arma especial. Se consigue muy poquito al principio en cofres especiales que están ocultos, que es un arma de bengalas. Es un arma que cuando la disparamos lanza es como esas armas que se disparan al cielo para lanzar una bengala para que lo encuentren a uno. Aquí lo podemos hacer, disparárselos contra los enemigos, y esas no solamente les quitan el escudo, sino que les quitan el escudo y los matan, y adicional a eso puede matar más de un enemigo a la vez. Y tenemos un tercer tipo de arma, que son armas como arrojadizas, que son de dos tipos: una bengala, que simplemente la encendemos y la tiramos en el suelo y los enemigos no se acercan, o la podemos mantener levantada y caminar un poquito y avanzar un poquito con esa arma arriba. Y otra que son granadas como cegadoras, que lo que hacen es que al disparárselas, al estallar, matan a varios enemigos que tengamos cerca. Esas armas son un poquito más restringidas, un poquito más limitadas, pero también son súper eficientes. Entonces, si uno las sabe manejar, con eso puede fácilmente barrer el tema de los enemigos que se nos van apareciendo. También contamos con un movimiento especial de esquivar, que si se hace en el momento justo, hacemos que todo se vuelva como en cámara lenta, y eso nos permite escapar o ganar distancia contra los enemigos, como para poderles apuntarles mejor con nuestra linterna para quitarles la protección, o cegarlos temporalmente para que nos den más espacio para manejar cuando vienen grupos de más de 2. Y también podemos correr, pero eso depende de nuestra estamina, que es como un tema limitado. Entonces la idea es que hay algunos combates que, por ejemplo, podemos esquivar si hace falta, pero lo que les digo, por lo menos en las dificultades easy y normal, que son las que vienen por defecto, no hace falta. Usted puede matar absolutamente todo, que no va a tener ningún problema de recursos. Y ya, eso es prácticamente lo que le iba a decir. Bueno, hay otro tema adicional, y es que el juego, de verdad, al principio yo lo estaba jugando como un juego de supervivencia, y me di cuenta que el juego no premia eso, de hecho lo castiga, porque cada vez que uno parta de ciertas áreas o de capítulo, el juego le quita a usted todo lo que usted ha conseguido hasta ese momento. Entonces no sirve de nada, por ejemplo, ahorrar balas, porque al siguiente capítulo usted arranca sin pistola. Y cuando encuentra la pistola, pues se encuentra las 6 balas iniciales o las 12 balas iniciales de la pistola. Entonces, si usted ahorró todo el capítulo anterior, pues mala suerte, porque aquí vuelve y arranca con nada de recursos. Entonces, el juego no está diseñado para que usted lo juegue como un survival, sino para que usted lo juegue como un título de acción y aventuras. Sí me quedaron un par de preguntas. De pronto, el primero, la duración, y lo otro es si se siente viejo o no, ya esta remasterización. Vale, listo. Entonces, primero, en cuanto a la duración, el juego base se termina más o menos en unas 10 a 11 horas, y cada DLC, dependiendo de su nivel de experiencia, diría que entre 1 hora y 1 hora y media. Entonces, sumando todo, estamos hablando en el rango bajo de unas 12 horas y en el rango alto de unas 14 horas solo para terminar el juego. ¿Listo? Y en cuanto a lo que tan viejo, lo que se siente viejo es la estructura de las misiones, porque nosotros siempre estamos en un área muy restringida y es bastante lineal. Entonces vamos por el sendero y avanzamos por el sendero y aparecen unos enemigos y luego llegamos al siguiente punto de control y ahora hay que explorar esta casita. Entonces son áreas mucho más pequeñas a los que, por ejemplo, podríamos estar acostumbrados actualmente, y es por las limitaciones técnicas que tenían las consolas en ese momento. Esto salió exclusivo para Xbox 360 y se nota que fue diseñado pensando en la Xbox 360. Entonces es más eso lo que se siente viejo que todo lo demás, porque el apuntado funciona muy bien, el manejo de la luz y de todas estas armas, si no es muy complejo, por lo menos se siente entretenido y en su momento fue hasta novedoso, pero no se siente viejo por ese lado, sino más por la estructura de las misiones que nos van dando. Listo. Entonces hablemos de la parte ya
que entiendo que es lo que les pegó fuerte o lo que más trabajaron en la remasterización, y es el aspecto gráfico. Estamos hablando de un juego que originalmente salió para las consolas ya 2 generaciones antes y con la tendencia o queriendo mostrarnos un estilo realista, ¿cierto? Sí, correcto. Y efectivamente el aspecto gráfico es donde están la mayoría de los cambios. Entonces, por ejemplo, actualizaron los modelos de personajes, actualizaron los escenarios. Hay otros elementos que fueron retocados para aumentar precisamente esa sensación de realismo que se quería lograr desde la entrega original. Eh, Aquí también por rato se le nota la edad al juego porque es visualmente llamativo, con un gran manejo de la luz, más efectos de partículas y muchos otros retoques, pero también se nota, por ejemplo, en el diseño de los niveles, lo que les comentaba, de que son muy restringidos, son muy pequeños. Entonces, pues digamos que es un camino largo, que me van bloqueando ciertas áreas donde, oiga, aquí ya no se puede volver para que podamos seguir avanzando hacia adelante. Y eso es lo que es como muy lineal. Exploramos mucho bosque, algunas áreas cerradas, algunas casas, y es mucho más lineal. Algunos de los rediseños de los personajes mejoraron un montón, pero hay otros que no tienen tantos cambios o que los cambios los hacen ver de pronto a veces como raros. Entonces, por ejemplo, el modelo del personaje principal lo cambiaron. Ahora es mucho más parecido al que van a utilizar para el Alan Wake 2 o el que está en el material promocional. Sí, de Eh, hecho lo cambiaron para que hablara o compaginara Alan Wake 1, Alan Wake 2 e incluso el pequeño guiño que tienen en Control. No es un spoiler porque incluso ellos lo mencionaron. Tiene un guiño que es muy pequeñito y buscaron que fuese el mismo actor. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, me parece que los ojos quedaron como raros. O sea, parece que estuvieran a ratos como visco, como si estuvieran mirando al infinito y más allá. Es una sensación muy extraña. Pero hay otros personajes que de verdad los mejoraron mucho. Otros ya vienen siendo como gustos. Por ejemplo, la esposa Alice. Yo lo vi, me dije, esto se ve como raro, esta señora. Es como si se hubiera hecho mucha cirugía plástica. Y luego lo comparé con el original y me gustó más el diseño del original. Pero otros personajes, como varios, la sheriff que se encuentra uno en el pueblo y la muchacha que lo atiende a uno en la cafetería, ese tipo, los mejoraron bastante. Entonces, pues eso es un apartado como mixto, porque pues sí los cambiaron para que tuvieran más nivel de detalle, fueran más parecidos a los nuevos, pero no sé si ese rediseño en todos los casos fue para mejorar. Lo otro es que ellos decidieron utilizar el mismo motor gráfico del original, y ese es un motor que es viejo, es un motor del 2010 y no soporta nuevas tecnologías. Por ejemplo, el juego no utiliza HDR, High Dynamic ¿cómo es? Sí, contraste de alta diferencia dinámico. No soporta tampoco ray tracing. Lo que hicieron fue que por su parte subieron bastante la resolución, mejoraron las sombras y mejoraron mucho la calidad de las texturas. O sea, utilizaron texturas de nivel de 4K. Ahora, si ya entramos en detalles un poquito más técnicos, la versión de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, el frame rate se mantuvo a 30 cuadros por segundo, que eso era lo que funcionaba en la versión de Xbox 360 original, y al menos en PlayStation 4 y Xbox One se aumentó la resolución a 900p. La versión de Switch, y de una vez les hago la advertencia, al momento de su lanzamiento era una desgracia. Tenía un desempeño horrible, que casi todo el tiempo funcionaba a 20 cuadros por segundo y una resolución muy por debajo de 720p también en todo momento. 5 meses después del lanzamiento lanzaron un parche que por lo menos estabilizó el frame rate a 30 cuadros por segundo, lo igualó en las 3 para que se fueran 30 estables.
La resolución sigue estando muy por debajo, son más o menos en modo dock 590p y en modo handheld se baja hasta 360 cuadros, 360p, que eso es la mitad de la resolución de la pantalla. En PlayStation 5 y Series X y S se aumentó el frame rate, ahí funciona a 60 cuadros por segundo, bastante estable en las tres plataformas. No llega a ser 4K, pero sí se aumentó bastante la resolución en 1440p en X y Play 5 y 1080p en Series S. Entonces la gran ventaja de las nuevas plataformas es el tema del frame rate. Yo lo jugué en PlayStation 5 y efectivamente es bastante fluido. Pueden haber unas caídas aquí y allá, pero son de esas caídas de que bajaron de 60 a 55 y yo la verdad ni me di cuenta. Listo, entonces pasémonos a la otra parte, artística y técnica. Esto, como se basa mucho en contarnos una historia, tiene actores de voz, de qué nivel los encontró, volvieron a grabarlo para esta remasterización. No, este fue otro aspecto que decidieron no tocar y la verdad les doy la razón. Los actores de voz hicieron un gran trabajo en el 2010, se nota que son profesionales y todavía funcionan bastante bien para el 2023. Lo que sí vale la pena mencionar es que el juego tiene actuación de voz en español latino y no es nueva, así viene desde el original. Y también utilizaron actores de doblaje mexicanos que son profesionales y conocidos. Yo lo jugué como para sacar el platino necesitaba pasarlo 2 veces. La primera vez lo jugué en inglés y eso sí, no tiene selección de lenguaje. Para poderlo jugar en inglés me tocó poner la consola en inglés y para poderlo jugar en español me tocó poner la consola en español. Y así él pone todo en español. Subtítulos y letras, guiones, todo en español y en inglés, pero no me dio la opción de seleccionar el lenguaje, sino simplemente, su consola está en inglés, tome inglés, su consola está en español, tome español. Cuando lo jugué en español me costó un montón de trabajo acostumbrarme, porque primero la voz de Alan Wake es el actor que hace el papel de Vegeta. Entonces, ¿estoy jugando con Vegeta? No, estoy jugando con Alan Wake, que tiene una voz parecida a Vegeta. El mejor amigo que también lo acompaña a uno un montón durante la aventura, el actor de voz es el mismo que hizo la voz de Shrek. Y la luz o un personaje ahí que nos ayuda en muchos momentos tiene la voz de Piccolo. Entonces, pues son actores de doblaje famosos y muy conocidos, pero para mí personalmente es un choque cultural escuchar esos actores que son ya tan famosos por ciertos papeles haciendo otros papeles. Yo sé que hay personas que están acostumbrados a, por ejemplo, que la voz de Piccolo trabajó también en Gears of War, pero para mí al principio me costó muchísimo trabajo, pero afortunadamente logré acostumbrarme y cuando ya lo pasé la segunda vez, lo que les digo, lo dejé todo en español latino, también como para poder comparar. Ambos doblajes son muy buenos, inglés y español. La música es una mezcla de composiciones originales y algunas canciones licenciadas. Las canciones licenciadas suenan usualmente al final de los episodios y fueron seleccionadas según la temática de cada uno. De hecho, ellos tuvieron un problema con el licenciamiento de la música, ya no, pero por ejemplo, el juego lo quitaron de las tiendas digitales de Microsoft porque en el 2017 Microsoft perdió los derechos de la licencia de esa música, les tocó quitarlos y un año después lograron recuperarlos y así pudieron poner de nuevo los juegos en las tiendas digitales, precisamente por esos temas de licenciamiento. Y el resto de la banda sonora son composiciones originales a cargo de Petri Alanko. Él es un músico finlandés que usa canciones orquestadas con bastante piano y violines para aumentar la tensión y la ambientación de misterio de toda la aventura. Él también trabajó con Remedy en Control y está trabajando también en la banda sonora de Alan Wake 2. Personalmente, el uso de los efectos de sonido me gustó bastante y eso es lo que lo llega a uno en ciertos momentos a asustar o a tensionar, porque el juego no utiliza jump scares, es decir,
no van a salir, no se va a levantar nada, no le va a caer nada en la cara, no tiene ese tipo de sustos, de cosas que tratan como de asustarlo a uno a la mala, porque nuevamente esto es acción y aventura, no terror. Pero sí juegan mucho con los efectos de sonido para crear tensión. Cuando aparecen los enemigos suena como un violín, como una nota aguda de violín. Entonces eso lo llega a uno a veces incluso a asustar por el sonido, por la estridencia del sonido. Pero pues realmente es para avisarle que hay enemigos alrededor suyo. ¿Listo? Lo que sí se me hizo que tiene un problemita aquí y es con la mezcla del sonido. No sé si bien es un problema que venga desde la versión original, pero personalmente se me hizo rara la mezcla de sonido y me tocó entrar a ajustarla, a bajar el volumen de los efectos, porque como les mencionaba, Alan Wake tiene mucho monólogo interno. Entonces él va hablando a medida que uno va avanzando dentro de la historia. Y todos los efectos se me hacía que quedaban como por encima de la voz, entonces se perdían algunos de los diálogos. Y el problema no es del doblaje inglés o el doblaje o el doblaje latino, el problema está en ambos. Entonces me tocó entrar literal a ajustar los volúmenes de ciertas cosas porque se me hacía que como que la mezcla estaba muy fuerte. Hubo una cosa que no probé pero que también está disponible y es comentarios del escritor. Entonces si usted de pronto ya jugó el juego una primera vez y quiere Y van ahí simplemente volver. conversando acerca de esto lo metimos por tal cosa. Aquí tuvimos un problema de diseño y cambiamos por tal otra. Exactamente, eso también está disponible, pero pues esa, la verdad, no lo probé. Ok, entonces de esta banda sonora, ¿qué nos podemos quedar escuchando que no tenga problemas de derechos de autor? Otra de las canciones originales del juego, la canción se llama A Writer's Dream, compuesta por Petri Alan. Hoy estamos hablando de Alan's Wake Remaster, una versión mejorada de un juego que se lanzó originalmente en el 2010 y que esta versión que jugó César en PlayStation 5 se lanzó en 2021 mejorando sobre todo aspectos técnicos básicos para precisamente preparar la llegada de Alan's Wake 2. Alan Wake 2. ¿Qué nos puede contar César de qué fue lo que más le gustó del juego? Yo tengo 3 puntos positivos dentro del juego. Primero, el tema de la trama. La trama es de verdad interesante. Es un misterio. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Lo hacen dudar a uno varias veces de su propia cordura. Esto me lo estoy soñando, es por el golpe que recibí, mi esposa de verdad, esto realmente pasó o soñé que pasó, ese tipo de cosas. Entonces ese es un misterio que lo tiene uno, que lo agarra uno desde del capítulo uno y lo jala a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando. Quiero conocer más, quiero conocer más, quiero saber qué pasó, quiero que esto. Es bien, bien entretenida toda la trama del juego. El segundo aspecto positivo es el combate. Es increíblemente sencillo, pero también muy efectivo. Esa mecánica de tener que apuntarle a los enemigos para bajarles el escudo con la linterna y administrar esos recursos de cambiar la batería en el momento correcto, cuándo disparar un arma, cuándo disparar la otra, ver si de pronto soy más efectivo con la escopeta porque es que le estoy prácticamente rodeado, o mejor les lanzo una granada, o mejor enciendo una bengala para alejarlos temporalmente. Es muy sencillo, pero también es muy, muy efectivo y las cosas nunca cambian a lo largo del juego. Lo único diferente es que me dan dando como al principio estoy un poquito más restringido porque tengo una linterna que es más, digamos que tiene menos capacidad.
y que abarca menos espacio, y al principio solamente me dan balas para el revólver, pero a medida que van avanzando entonces me van dando más armas de las especiales, más granadas, más balas del otro, me van mejorando la linterna, de tal manera que yo siento que voy progresando porque digamos que el nivel de los enemigos también va progresando paulatinamente, no en cuanto a dificultad, sino por ejemplo en la cantidad de enemigos que van apareciendo. Entonces cuando es uno contra uno es prácticamente imposible que me hagan daño, pero cuando ya estamos hablando de 3 contra uno, 4 contra uno o hasta 5 contra uno y dos de sus enemigos son de los que son resistentes, la cosa se complica y hay que empezar. Entonces el combate es súper sencillo, pero también es súper efectivo, es muy entretenido. Y el tercer aspecto positivo para mí es todo el tema sonoro. La ambientación que crea es genial. El poquito terror o tensión que puede sentir uno en el juego está más enfocado a todo el tema sonoro. El juego, por ejemplo, se encarga de mostrarle cuando vienen los enemigos por atrás. El juego lo que hace es le muestra una cámara hacia atrás, le pone un sonido estridente y le muestra que viene un enemigo desde la parte de atrás. Entonces la idea no es tratar de sorprenderlo, de asustarlo, sino de tensionarlo, de que miren, vienen enemigos, cómo los va a atacar, cómo los va a afectar. Todo ese efecto, todo el sonido, lo que vas uno escuchando durante todo el juego, la ambientación es espectacular gracias precisamente al sonido. Listo, entonces después de estos tres positivos que son pues del centro importante, jugabilidad, técnico e historia, ¿qué no le gustó? Hay un elemento que no me gustó y es que los enemigos realmente no son variados. Siempre son el mismo estereotipo de enemigo. Son personas que normalmente llevan un arma en la mano, que usualmente la pueden arrojar, y la única variedad que hay es que son enemigos más fuertes que pegan más duro, y eso es todo. No hay ningún otro tipo de enemigos. Hay unos cuervos a los que puedo eliminar y unos objetos que se lanzan contra mí, pero esos es como los 3 tipos de enemigos que hay durante toda la aventura. O sea, realmente esos son todos los enemigos que se pueden encontrar. Incluso los jefes, entre comillas jefes, son enemigos de esos que resisten un poquito más de lo normal. Y ya. Entonces la variedad de los enemigos, con todo el tema digamos que los temas de los sobrenaturales, me hubiera gustado ver un poquito más de variedad en cuanto a los enemigos. Y eso sí, pues, para hacer un juego de unas 12 horas, pongámosle, estoy luchando siempre contra lo mismo. Y lo que van variando es eso. Ahora es uno sencillo, ahora son 2 sencillos, ahora son un sencillo y uno más resistente. Ahora son 2 resistentes y así van progresando poco a poco. Pero en cuanto a variedad, no hay variedad. Y aparte de este, ¿tiene cositas que de pronto le hayan molestado a usted pero que no sean tan graves? Hay una que me molestó particularmente, que fue la mezcla del sonido. Ese tema de que los volúmenes de las cosas no estén como bien cuadradas al inicio, eso personalmente me molestó, me obligó a ir a las opciones de audio, a cambiar el volumen de los efectos, luego, no, espere, los efectos los subimos un poquito, bajémosle ahora la música, no, es que lo que no estoy escuchando, como entrar a jugar con eso, y Sí, se me no hace tiene bien ecualizado el sonido. Exacto, y igual después de que las arreglé, de que las ajusté, no me sentí 100% a gusto como lo estaba escuchando. Se me hacía que igual la voz se perdía un poco, pero ya no tenía más opciones de cómo ajustarlas. No podía subirle más a las voces porque ya estaban en el máximo. Entonces ese tema de la mezcla del sonido como tal no me gustó tanto. Y otro tema que puede, digamos que alejar a otras personas, a mí no particularmente, es que el juego no es lo que parece. Lo que parece o como uno lo ve es que es un juego mucho más de terror. Y yo cuando lo empecé a jugar, lo que les digo, lo empecé a jugando como un survival horror.
ahorrando balas, ahorrando linternas, ahorrando balas especiales. Y el juego, como les digo, constantemente le quita a uno todos los recursos. Entonces no tiene ningún sentido jugarlo de esa manera. Pero es la primera impresión que da. Es la impresión que uno dice, oiga, es que esto es un juego de survival horror. No, advertidos, no es un juego de survival horror. Es una acción-aventura con elementos menores de horror o por lo menos sobrenaturales para justificar el misterio. Y precisamente por eso no es algo que finalmente me molestara, pero es algo que vale la pena destacar por si alguien no está como muy convencido de que este sea. La segunda entrega, el Alan Wake 2, sí, la empresa advirtió que va a ser survival horror, pero este no tanto. Es más, diría que no. Listo, entonces con eso ya tenemos un panorama. Las cosas buenas me pareció que pegan bastante. ¿Cómo sería esa recomendación nuestra para la gente que nos escucha? Yo diría que este es un título que es definitivamente comprable. Con la salvedad que de pronto la versión de Switch no la metería en esa barrida por el tema de que, bueno, ya por lo menos el frame rate es estable, pero la resolución sigue siendo muy bajita. Prácticamente puede jugar la versión de Xbox 360 y se va a ver casi que igual. Pero para todas las demás ediciones definitivamente es comprable. Se me hace que es una excelente remasterización, que arreglaron lo que debían arreglar, que es todo el tema visual. Dejaron las cosas que funcionaban bien intactas, que es muy importante, y salió al precio correcto. Es un título que de lanzamiento salió a $30. Para una remasterización es un excelente precio. $30 me parece un precio correcto. Y sigue siendo una experiencia bastante divertida. Yo me entretuve, lo que les digo, lo pasé la primera vez, desbloqueé el modo difícil, lo pasé una segunda vez en el modo difícil para conseguir el platino y me terminé todo el primer DLC. Ya para el segundo DLC ya dije, no, espere, me voy a dar un descanso, voy a jugar otra cosa porque primero voy atrasado para el siguiente podcast y segundo ya llevo jugando mucho tiempo esto. Pero se me hace un excelente juego comprable. Bien, con esto entonces cerramos Alan Wake Remastered. Recuerden que pues pueden, sí hay que jugar para jugar el segundo, entiendo, ¿no? Se supone que la Pues no historia sé está ahí como cómo, en fila. no sé desde dónde empiece el segundo juego, pero creería que sí. Una de las razones para irse a la segunda entrega es precisamente por la forma como termina este juego. Entonces, pues yo diría que sí, recomendaría igual, aprovechando que existe esta remasterización y que se consigue bastante económica. Yo la conseguí bastante barata en formato físico, la conseguí más o menos por $20. Entonces se me hace que hay que jugar para entrar en el 2 y tener en cuenta eso, que no es horror, el 2 sí pretende serlo. Bien, con esto entonces nos despedimos. Mi nombre es Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Me encuentran en @GumbaVictor y les trajo todos sus comentarios y crónicas de Alan Wake. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.